Despierta, cariñito, despierta tú también, varón. Mueve la cintura con el corazón. Soy Ilich Romero Atarihuana, el que te prohibió, mamá. Y estamos aquí en otro segmento, otra noche especial, 667 sobre la bestia. Y me acompaña mi amigo, colega del alma, el perrón de los perrones, Rodrigo Borja Román de las Mercedes, Santísima Trinidad y la Virgen del Cobre. Mi estimado Bienvenido, Rodrigo, amigo hermano, Illich, ¿cómo bienvenido. estás? Qué gusto Ahora aquí te saludarte estoy, no en se esta nota. nueva semana de labores. ¿Cómo has pasado, Vi? Bienvenidos a todos, gracias por escucharnos a este nuevo programa 667 sobre la bestia. Y vamos a empezar pues ya con los temas de coyuntura, mi querido amigo, ¿qué te parece? Empezamos. Bueno, íbamos a hablar originalmente de los presidenciables. Luego en las reuniones de foro dijimos, no, hablemos sobre los préstamos. Y vamos a empezar a hablar de los préstamos. Más que todo, yo creo que sí deberíamos abordar algunos temas, ¿no? Los presidenciables, por ejemplo, me parece que está muy temprano, todavía se escuchan algunos nombres Que que están todavía está de resonando, madurar a ver qué pasa. que todavía no sabríamos en realidad si se van a postular o no. El único que, como siempre, ¿no? Con huevos sale y dice que quiere ser presidente es Rabascal, pero al final siempre termina declinando. Entonces veamos si esta vez va a ser lo mismo. Y nada más, pues de ahí de todo lo demás del resto, todos son suposiciones. Sabemos que el presidente se quiere reelegir, por eso es la consulta popular. Pero de ahí, nada más. Tenemos esos dos candidatos hasta el momento, entonces no creo que valga la pena ahondar en ese punto, la verdad. Aún. Aún, Bueno, aún. Ya en unos aún. 2 meses vamos Hablemos a del tener más FMI. información. ¿Qué es el FMI? El Fondo Monetario Internacional, que nos presta plata, pero nos pone ciertas condiciones en qué y en qué no debemos gastar esa plata. Una de esas condiciones que nos están poniendo y que ahora surgió con el jueves o viernes fue la semana pasada, Estos que organismos, aprobaron la nueva reforma estos tributaria. organismos multilaterales lo que nos hacen es prestarnos plata con un interés relativamente bajo, pero si cumplimos ciertas condiciones. Es decir, o sea, tú te endeudas y le dices, señor FMI, necesito 4.000 millones de dólares para salir del hueco en el que me encuentro en este momento y te dicen, ya perfecto, autorizado los 4.000 millones de dólares, pero no te los voy a dar enseguida. Te voy a hacer, te voy a hacer como depósitos o te voy a hacer transferencias, pero Tranchas. en distintas fechas y según lo que vayas cumpliendo. Entonces, si tú cumples mis condiciones, yo te sigo desembolsando. Entonces, algo así es el FMI Básicamente como y estos como cuando organismos haces un multilaterales. préstamo a nivel internacional. Eso es básicamente porque cuando, o sea, nosotros estamos acostumbrados a que si te pido yo a ti que me prestes $20, tú me dices, claro que sí, ñaño, toma los 20 No dólares. tengo. Si quieres, después me pagas con intereses si quieres. Y si no, pues bueno, ya definamos una fecha cuando me pagas y listo. Pero, eh, pero no entendí lo del cuerpo. Quieren verme el cuerpo, creo. Producción quiere verme el cuerpo, está bien. Es que producción es es un morboso producción. Claro, entonces lo que te estaba diciendo es que sería distinto si tú me dices si cumplo o no cumplo con tus condiciones, te sigo dando de 5 en 5 los dólares. Entonces, ya cuando yo te requiero y te pido el dinero, es porque yo necesito los 20, no necesito que me des de 5 en 5. Sin embargo, a esas condiciones nosotros nos aferramos y la anterior semana pues salió a la luz este tipo de condiciones, ¿no? Que no es algo que el gobierno está pensando o tiene presupuestado o ya tiene claro de cuánto es lo que le va a costar su guerra interna contra las mafias que dice que son eh, transnacionales. Y que ya ganamos, según la ministra Palencia. Ya hablamos de la ministra Palencia. Claro, y hay que hablar también de la ministra y de su comparecencia a la Asamblea, ¿no? Que dice que ella está arriesgando la vida, pero tiene 8 blindados, tiene guardaespaldas, tiene los edecanes. No sé cómo ella es que arriesga la vida, cómo es que ella arriesga la vida y se levanta enojada de una sesión de la Asamblea y no nos explicó Y nunca que qué es el... debemos darle las gracias porque fue a la asamblea. Claro, porque los otros ministros ni siquiera van. Y los otros ministros, no sé si también son nacionalizados un día antes para poder ser ministros.
O sea, es en realidad Ah, claro, porque la ministra un Palencia, país aparte, fantástico. defendió a mucha gente en contra de la Policía Nacional, no de la institución, sino del Yamingo común silvestre. Claro, dentro de su profesión ella ha defendido a un montón de gente, pero claro, ella como no ha ejercido cargo público, dice que nunca ha sido corrupta y que no tiene nada de corrupción en sus manos, entonces Según ella. es bien importante tener esos datos para saber identificar qué es lo que está pasando, ¿no? O sea, pero tratemos de volver al FMI. Es cierto que el que pone el dinero pone las condiciones. Es cierto. Pero el FMI nos pone ciertas condiciones. Como por ejemplo, ¿sabes qué, Rodrigo? Te voy a prestar los $1000, pero no puedes gastar en el chequeo médico. Y no le puedes dar educación a tu guagua. Porque tienes que ahorrar dinero para pagarme a mí. Exacto. Entonces, si tú quieres hacer algo de eso, ya tienes que trabajar aparte para tu salud, para tu educación y todo lo demás, pero sí tienes que tener garantizado que me vas a pagar la deuda. Eso es básicamente lo que hemos hecho estos años, ¿no? Por eso es que O si sea, te como das los cuenta, préstamos que hemos hecho y tenemos guardados para pagar deuda. y si te das cuenta, no tenemos obras, pero sí tenemos pago anticipado de deuda. Entonces, En el 2020 con Lenín Moreno. lo que nosotros estamos haciendo simplemente es eso, ¿no? Es asegurar que tenemos la plata suficiente para pagar la deuda y la plata que nos prestaron y no nos interesa cómo la población vaya a vivir. Entonces, ya ahorita estamos, eh, yo creo que es hora ya de empezar a hablar del tema de los impuestos porque eso es lo que resultó de esta semana en la, me parece que también es interesante saber que ya tenemos, o al menos ya vamos a tener tres impuestos más, incluyendo el IVA, que ya con el veto que le hizo súper rápido el presidente, ni bien salió 3 horas. IVA de la Más se Asamblea de demoraron en Nacionales, entregar el papel que devolver el. ya estaba el veto presentado ahí en la Asamblea diciendo que el IVA sube al 13% y que el ente encargado de las finanzas públicas va a ser quien le autorice subirle hasta el 15%, es decir, el ministro de él le puede autorizar a él de una manera técnica si puede subirle o no al 15%. Entonces, básicamente eso es para pagar la deuda según los requerimientos del propio FMI. Entonces, estamos cumpliendo, no estamos yéndonos de acuerdo a la agenda en la que estamos cumpliendo y los otros dos impuestos serían a las utilidades extraordinarias de los bancos y también pues al tema de subir el impuesto a la salida de divisas, ¿no? Bueno, pero la salida de divisas no nos afecta para nada. Porque a no ser que votes $5000 fuera del país, que es al revés, normalmente te pasan a ti, de ahí nada. Ahora, pero la ministra Palencia, que se rehusó a contestar en la Asamblea Nacional, pero algo que es simpático, que entre las noticias, entre tantas cajas chinas que hemos tenido esta semana, estas últimas semanas, de la que vimos la semana pasada contigo, es que, déjame tomar aire, porque esto es largo. El subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, Kevin Sullivan, Sí, bastante largo el título, ¿eh? Debe ser alguien importante, creo yo, pero dinos de qué se trata debe ganar muy bien, ¿ah? ese amigo, ese amigo del Estado. ¿Ya? Dijo que las chatarra que supuestamente vamos a regalar, luego hablamos de esos helicópteros, porque según leía, estuve viéndole a Felipe Vega de la Cuadra, analista que estuvo en estas negociaciones, dice que los helicópteros están diseñados para durar 60 años y no tienen ni 20. Y ya los van a dar como chatarra, sin contar las ametralladoras antiaéreas, 10.000 fusiles AK-47. O sea, te das cuenta, todos esos que están en el medio intermediario están 10.000 fusiles que les voy a vender al ejército ecuatoriano M6, M16. O sea, yo lo que te digo es, ¿para qué nosotros, que supuestamente estamos enfrentando una guerra interna, porque eso es lo que nos hacen creer, ¿para qué nosotros nos metemos en el conflicto armado de otros países?
O sea, ¿por qué nosotros tenemos que el material, ¿cómo es que les dicen estos, este material bélico que nosotros tenemos, estos equipos, este equipamiento, que es a lo que él se refirió, estos equipos, ¿por qué nosotros tenemos que darle a Estados Unidos para que les mande a Ucrania? Porque eso es lo que él Pero dijo el en una secretario entrevista. Sullivan ya dijo que es para apoyar, ya ni siquiera dijo, ya ni guardó las formas. Claro, Es para apoyar. él no dijo lo que dijo el presidente, que eso pues chatarra y que por eso nosotros les enviamos. No, no, él sí dijo las cosas como son. Esos son, es material, esos son equipos que el pueblo soberano del Ecuador, en el pleno uso de su soberanía, nos dio para apoyar a Ucrania. Pero eso es lo que yo digo, o sea, nosotros, ¿por qué nos involucramos en un Paréntesis, conflicto paréntesis, que no es paréntesis, nuestro paréntesis, paréntesis, y con uno de los paréntesis. principales socios comerciales que tenemos? Ya vamos a hablar de eso, pero paréntesis, paréntesis, paréntesis. Hablábamos hace un momento que la carta de intención, el FMI. Tengo entendido, corrígeme, por favor, que Rusia no solo nos vendió el armamento, sino también nos puso ciertas condiciones. Por supuesto. Por Una de ejemplo, ellas que no podemos vender ni regalar sin el permiso de ellos. claro, obviamente, de eso se trataba, o sea, era el intercambio comercial, pero se necesitaba que ellos estén de acuerdo para que nosotros hagamos comercio con esos equipos, cosa que O sea que nunca en se otras, hizo. estamos violando un contrato. Básicamente eso es lo que hicimos, un acuerdo Ya, entre en los dos otras países. palabras, ¿tú crees que los rusos van a quedar sentados mucho tiempo viendo cómo le das armamento al enemigo? Es que eso te digo, o sea, nosotros ¿para qué nos involucramos en eso? O sea, ¿qué necesidad teníamos? Porque claro, no es que nuestro armamento le va a A servir a cambiar la guerra. Ucrania y eso va a cambiar el rumbo de la historia de esa guerra, ¿no? Pero ¿para qué nos involucramos? O sea, nuestro presidente que es nacido allá en los Estados Unidos quiere apoyar a su país de nacimiento, ¿es de eso acaso? O sea, hazme entender, porque yo no entiendo, la verdad. No entiendo, No hay no texto. entiendo. Ecuatorianos, no entiendo. Se armó el despelote. Se armó el despelote. Pero aquí viene la cuestión, mi querido Rodrigo. Pero estamos viendo una situación en que en jerga internacional es causus belli, causal de guerra. ¿O me Claro, equivoco? claro, nosotros no somos ni un alfiler para Rusia, ¿no? Entonces, no es que ellos necesiten mandar un misil a Ecuador. Simplemente lo único que ellos pueden hacer es cortarnos las relaciones comerciales y con eso nos dejan, nos bajan unos 2 puntos del PIB tranquilamente y nos dejan más en soletas de lo que estamos. O sea, de lo En peor que otras estamos en palabras, este momento, nos me estás acabamos. diciendo que Daniel Noboa, sabiendo que, bueno, digamos que sí fue bien asesorado, digamos, o que está mal asesorado, dejemos así, no nos metamos en esos líos. Traicionó a sus amigos bananeros, porque la corporación Noboa no le vende a Rusia. Perdón, Ecuador le vende algo a Ucrania. Tengo entendido que Ucrania nos da aceite a nosotros, pero Nos no sé vendía si, aceite. sí, no sé si nosotros tengamos algún convenio, pero para esas Pero tierras, o sea, Rusia $1.000 millones al año nos compra. para lo que es Rusia, Bielorrusia, para ellos nosotros somos importantes en el tema de camarones, de flores, de banano. O sea, me parece que sí tenemos un mercado medio importante ahí, ¿no? Creo que Más de $1.000 millones. sí, sí, Ah, creo bueno, que le vendes a Rusia, ahora no, Rusia dice, no te compro. Luego viene Bielorrusia y dice, no compro. Y pueden venir otros países aliados de ellos que sí tienen y decir, no te compro. o sea, no necesita ni que los aliados se le unan. Simplemente con que Rusia diga, ya no te voy a comprar los 2.000 millones de dólares que representan todos estos productos de camarón, banano, flores. Imagínate lo que es 2 puntos del PIB, de nuestro pequeño PIB, que nos saquen 2 puntos así de fácil para los exportadores. Imagínate cuánta gente se queda sin trabajo
en un país en el que las mafias de los narcos están buscando gente para que sean vacunadores, para que sean sicarios, entonces, ¿cuál es la historia de esto? O sea, ¿qué es lo que quiere ganar el presidente en este estado haciendo este tipo de cosas? O sea, no, yo sigo sin comprender. Bueno, partamos de que hay algo más importante. El desbarajuste que hubo en la asamblea ayer o antes de ayer con la ministra Mónica Palencia y la otra Mónica que se llama, ¿cómo el apellido? La asambleísta. Mónica Palacios. Mónica Palacios, MP, mujeres. Que ahora la quieren hasta destituir del cargo. Imagínate, o sea, Pero, le verás, dice, le ahí dicen estamos con una caja la china. ministra que le conteste y la ministra se va enojada y la que sale perjudicada es la asambleísta por decirle que le conteste. Pero te hago una verdad. Recién nomás acompañamos en su dolor a las personas que voy a mencionar. Asesinaron a una concejal en Naranjal. Ah, es que es de la RC, no hay que hacer publicidad. ¿Qué más? Cinco PPLs en Santo Domingo en 5 días se asesinaron dentro de las instalaciones de la prisión de allá. Y algo que salió y sonó boom, 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 fue la suite que tenía Jorge Glass con otros líderes de los narcodelincuentes en la Tacunga. Rodrigo. ¿Qué tal? O sea, en, en este contexto, cuando en la asamblea se están tratando temas interesantes como el tema, como te digo, o sea, lo del IVA que nos va a reventar ya mismo, o sea, que con el veto presidencial necesitan, para que eso se archive, 92 votos. 92 votos, No 92 alcanza. votos que no tiene en la asamblea, entonces eso va a entrar por el Ministerio de la Ley. Vamos a tener un incremento en los precios de los carros y de algunos productos. Ya de eso habíamos hablado, estimado Illich. Nos vienen con estas noticias. En Ecuavisa dicen que había una especie de suite en la que ellos presumen, porque como le vieron caminando por ahí, presumen estaba No, sí, Jorge Glass, presumen. cuando en realidad hay un reportaje del año 2020 en el que sale la construcción de esta especie de vivienda para testigos protegidos de la fiscalía, que no es que, O sea que no lo hicieron ayer. porque en la ciudadanía lo que queda es, ¿y cómo se logró hacer esta construcción sin que nadie se dé cuenta? Así como, como el jacuzzi, por Pero ejemplo, o ahí como mismo la construyeron una piscina, piscina, una con la piscina de chanchera. truchas, o sea, ¿cómo llegó esta construcción allá? No, 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 no. Hay un reportaje en el que se le ve todavía en obra gris a esta construcción, en el que dicen esto está destinado para las víctimas que están dentro del programa de protección a testigos de la Fiscalía. ¿Y crees que Coavisa hizo una indagación más profunda o tal vez dio marcha atrás en su reportaje? No. Y ya quedó en el imaginario de los ecuatorianos, pues que esa construcción fue hecha de la noche a la mañana y que eso era para albergar a cualquier otra persona que no sea un testigo protegido de la fiscalía, ¿no? O sea que por eso estaban tan interesados que Guillermo Lazo hace su acta simbólica de votar la ley de comunicaciones. Con ley de comunicaciones, a Coavisa le tocaba decir, yo no sabía. O sea, lo que yo te hago notar en esto es que nos hacen este tipo de cajas chinas para que la gente se interese de otras cosas, mientras lo importante y lo prioritario, que es lo que a nosotros nos pone inclusive en este conversatorio, es que en realidad las cosas van a subir. No tenemos un mes para que el IVA ya se incremente y para que nosotros, quienes en realidad tenemos el tema del dinero contado, nos demos cuenta de que todo va a subir menos los sueldos. O que nos, Ojo, con la subida del IVA también sube la cerveza y todo licor. o que nos distraigan y no nos digan cuántos servidores públicos, como 500,000, no han sido, no han ganado su sueldo en enero y les están yendo a pagar recién
me parece a mediados de febrero. Entonces, todo eso es como que una distracción para lo que en realidad está pasando en el país. Y los medios de comunicación no nos advierten de que ya en poco tiempo nosotros vamos a tener que comprar las cosas más caras y que en ese caso también no nos advierten qué políticas económicas está teniendo este gobierno. Es igual que con Lazo. Lazo decía, cuando se hacen las cosas bien, la plata alcanza para todo. Cuando no hay corrupción, la plata alcanza para todo. Y ese era el eslogan de campaña también de este amigo Novoa, que cuando tú haces las cosas bien, la plata sí alcanza. Bueno, veamos si en Pero, no realidad alcan- pero él dijo en el debate que él no iba a subir el IVA. él no habló de subir ningún impuesto y ya está subiendo tres. Nos dijo que cuando se hacen las cosas bien, la plata sí alcanza, igual que dijo Lazo, y Lazo nos dejó con un hueco fiscal, que ni siquiera pueden pagar a sus servidores públicos. Entonces, ahora, y eso siempre estuvo guardado, porque en realidad nosotros, los comunes silvestres, nos enteramos recién, cuando hay el problema, cuando ya no se puede pagar, cuando ya no pueden ocultarlo, ahí nos enteramos. Pero de ahí nosotros pensamos que Lazo se iba, pero porque la gente es mala nomás y no le dejó terminar su gobierno. Ahora nos damos cuenta por qué es que se ha ido Lazo. Y cuando Noboa ya le deje al país más sumergido de lo que ya está, por ejemplo, con lo que hizo con lo del armamento ruso, y que nos corten la vía de exportaciones a ese país, ahí nos vamos a dar cuenta, sí, sí ha sido un malo presidente, pero es que no sabíamos porque los medios nunca nos dijeron nada. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta en la Realmente burbuja porque que la gente no vivimos? quiere escuchar, ñaño. Hay mucha gente que no le interesa tampoco, por supuesto. Estoy de acuerdo con eso. Hay gente que no le interesa y que no quiere escuchar y que está más al día en MasterChef que lo que está pasando en su Claro, bolsillo. claro, yo estoy seguro que mucha gente sabe las canciones que se inventa Yalal en MasterChef, que la votación o con cuántos votos no pasó la reforma al IVA que estaban haciendo y cómo es que va a entrar por el Ministerio de la Ley, que también eso de paso no se podría hacer, porque si él veta, tiene que vetar sobre el texto que él envió, pero no puede vetar el texto que él envía y mandar un texto alternativo. Entonces, para ese texto ya no hay análisis, ya no hay debate y ya la Asamblea no le pudo conocer la profundidad. Entonces, él se inventa. Paréntesis, preguntita. Que se me ocurre, se me ocurre y se me ocurre. Verás, estamos hablando que nos van a subir las cosas, la gente no quiere verlo, porque el atún, aunque no lo crean, el atún enlatado que consumimos en las casas, sí va, no paga IVA eso, pero la gasolina sí paga IVA. Yo no tengo carro, cojo bus. ¿Ustedes creen que los buceteros y los taxis, y los Uber, InDrive, como quieras llamarlo, van a decir, no, pago, gano menos, pobrecitos, apoyemos, pongamos el hombro? ¿Tú crees que pase eso? No, Porque aquí también suben los repuestos. cuando sube una cosa, sube todo, la verdad. Con el IVA es así. Y ya te expliqué el tema de los impuestos indirectos y directos. El tema de los impuestos indirectos es que hace subir todo. Y de hecho, este man en una entrevista, el presidente ya dijo que para el segundo semestre de este año iba a contemplar el tema también de los subsidios. ¿Y qué es subsidios para esta gente? O sea, estamos hablando del gas, estamos hablando de las gasolinas, diésel y lo demás. Entonces, no te sorprenda que después de junio vayamos a tener este Después de tipo de la consulta. discusiones con respecto, claro, después de la consulta, porque si no la va a perder. Entonces, este baño de popularidad que es la consulta para él, tiene que tenerle con pinzas, porque ya la corte le está aprobando las preguntas y lo demás. Entonces, ya después de la consulta, después de todo este espectáculo, vamos a tener que tratar el tema de los subsidios también. No te sorprendas. No, ya yo aquí lo estamos diciendo, no hay exclusiva, porque sí lo dijo, y no lo dijo solo aquí, o sea, no lo dijo aquí, lo dijo a nivel internacional, aunque también dijo que no va a tocar la gasolina ni el diésel. Ya te digo, Pero según lo que yo he leído del FMI, eso ordenaron que quitemos. Pero lo curioso es que no le quitan los incentivos, allá no se llaman subsidios, a la empresa privada. tal cual. O sea,
Cuando es un tema de incentivos, ahí se los mantiene, ahí vemos para dónde está en realidad enfocado la política pública estatal, qué es lo que quieren lograr. Tal vez con eso, tal vez quieren que vengan más empresas cuando eso es Eso imposible. no va a pasar. Está en un Mira, estado de guerra interna. ¿Cómo quieres que vengan transnacionales a ponerse acá? Sin embargo, les dan ese tipo de supuestos de incentivos que lo que hacen simplemente es trasladar la carga tributaria en vez de que tengan los grandes los que empresarios, tienen la plata para poder pagar. por supuesto, le trasladan a la gente pobre, ¿no? Y eso es lo que se ha venido dando desde el 2019. Entonces, que no te sorprenda que ya después de junio en este mismo programa nosotros estemos analizando los subsidios. Créeme. Tome en cuenta, tome en cuenta, tome en cuenta. Sí, sí, Póngale fecha. sí. Spoiler. Hoy, 8 de febrero, estamos diciendo esto. Después no nos lloren. Digamos que es un spoiler nomás de todo lo que va a pasar. Porque hay gente que en realidad le apoya. O sea, tú ves los estados que la gente sube en Facebook, Instagram y lo demás, y miras que hay gente que le apoya y dice qué buen presidente. O sea, cómo habla de bien inglés. No importa, que me suba nomás el IVA porque es para pagar la guerra interna. Pero Eso es lo porque que... no hay presupuesto para eso. O sea, no se sabe qué se va a gastar. Y un hecho. En los barrios periféricos de muchas partes de Ecuador, ni los militares entran. Tal vez entro en los militares, pero a ver, qué es lo que va a pagar esta guerra interna? O sea, estamos haciendo convenios con otros países para comprar armamento. O sea, qué es lo que nosotros vamos Claro, a hacer? desde los helicópteros van a retener a los ladrones. ¿Qué es lo que vamos a hacer extraordinariamente para que justifique un aumento del IVA que son 1.300 millones para dar la seguridad? O sea, ¿dónde está el plan que dice voy a comprar más tanquetas, voy a comprarles más armas, voy a comprarles, no sé, trajes Robocop? O sea, algo que justifique que él va a recoger 1.300 millones después de un año en el tema del IVA y todo lo demás para decir, le modernicé a las fuerzas armadas, a la policía, Fuerzas y eso me policiales. gasté. O A sea, ver, pero también hay una cuestión aquí muy importante. Verás, lo que vamos a dar son armamento antiaéreo, es que no ametralladoras vamos de... a dar nada. Lo que está haciendo este man simplemente es decir que nosotros vamos a gastarnos en los militares y en la policía para que combatan el crimen, cuando ellos ya tienen rancho, ya tienen su armamento, ya son servidores que tienen que trabajar las horas como ellos han venido trabajando. O sea, a ellos no les cambia a ellos la vida, no es que les Y ellos baje tienen su presupuesto y están gastando el mismo presupuesto, estén adentro o estén el afuera. presupuesto que está aprobado, tal cual. Y al principio tú veías a gente que se vestía de los colores estos de ADN del presidente y les daban comida a los militares diciendo que pobrecitos. No es pobrecitos, ellos tienen su rancho, ellos tienen su comida. Eso simplemente era como para hacer un show mediático que en realidad le funcionó porque la gente decía, qué bien, Ecuador es solidario, Ecuador no solo es guerras y bla, bla, bla. Pero en realidad lo que está recaudando con el aumento del IVA se va directo al pago de deuda, nada más, porque no va a ser obras, seamos honestos. Pago de deuda, o sea, vamos a seguir pagando una deuda que no tenemos, o sea, que tenemos, pero que no han usado, o sea, porque el dinero sigue guardado. Claro, porque a los GATS y Cotopaxi, Chimborazo, me parece que ya le van a hacer marchas, porque a los GATS no les está entregando lo que constitucionalmente les corresponde. El Y pobre es para ellos pobre no porque hay. quiere. Para ellos no hay, para la deuda interna que tenemos, para los municipios y prefecturas no hay, pero para hacer un pago de deuda de 1.200 millones sí se puede. Entonces, ese mal manejo de la economía es lo que le va a traer ya mismo, en un mes o poco más, una marcha de la gente indígena también, ¿no? Pero los indígenas vienen a tomarse Quito, de nuevo, tomando las palabras de los idiotas. O sea, básicamente lo que me estás diciendo, que me fracturé el pie y voy a ponerme un curita. Básicamente.
O sea, de eso se trata, o sea, y la gente después comienza a hacer este tipo de odio, ¿no? Y dicen, ¿cómo en este estado de guerra interna, cómo si recién está posesionado hace ni sé cuántos meses, la gente pobre indígena viene acá, hechos los que marchan, simplemente porque quieren hacerle daño al gobierno? No es por eso, o sea, esa gente es la que más siente y sufre lo que está pasando. Y si Y si hacen ponemos, perdón, ya que estamos hablando de todos como los locos, y si ponemos un spoiler más, digamos que también dice, ahora el brócoli y otros vegetales tampoco van a entrar al mercado ruso, que también pueden hacerlo. Están, como dice, yo tengo mis cosas, tengo libertad de hacer lo que quiera. Rusia es el que compra y sabe a quién le compra. tal cual. Acordémonos, cuando Polonia le puso bloqueo a Rusia de no venderle manzanas, porque Crimea se unió a Rusia, lo que hicieron los rusos fue sembrar manzanos y ahora ya no necesitan comprar la producción de Polonia. Es que es así de sencillo, o sea, de eso se trata, o sea, ¿para qué nos metemos nosotros en un conflicto con uno de nuestros principales socios comerciales ¿A solo tercero? por dar gusto a otra persona, o sea, a otro estado? O sea, esa O sea, parte es la que yo no me entiendo. peleo con mi amigo porque la que quizás te pare bola me dice que me pelee. Básicamente es eso. Sí, básicamente es eso. O sea, y eso es lo que al final nos va a traer consecuencias de despidos de gente, de sobreproducción. Ya salieron los bananeros a decir, ¿qué vamos a hacer con la sobreproducción? El Ya vas a plátano ver los en comunes, Ecuador va a bajar de venden en el precio, mercado pero ecuatoriano. imagínate, el plátano en Ecuador va a bajar de precio, pero imagínate cuánto, porque no van a poder exportar, eso ya está en este momento en producción. Cuando salga, simplemente va a ser para darles de comer a los chanchos, pues. O sea, ¿qué más vamos a hacer? Y viene otro problema. Toda esa gente, jornaleros que hacían el gasto, que le compraban a la, señor, a la persona del restaurante, de la tienda, que fiaban el arroz, azúcar, café, etcétera, ya no van a poder pagar. Y la señora de la tienda ya no le va a poder pagar a su proveedor. Y el vendedor será despedido. Exacto, porque, O claro, sea que tú que tienes tu trabajo, vendrán, ahora tienes 20 personas más que van a competir por tu trabajo y van a decir, no, es que Rodrigo gana 800 y yo te cobro 460. así de sencillo, así de fácil, porque toda la gente que era la empacadora y la que le ponía el banano en eso, o sea, ya no va a ser necesaria en las fábricas, en estas haciendas que son bananeras. Entonces, todo eso tiene que solucionarle de una manera urgente el gobierno, si no, pues, ¿qué vamos a hacer? ¿A qué nos vamos a dedicar? Esta gente que en realidad lo que hace es llevar, como tú dices, jornaleros, lo que hace es llevar el día a día a sus casas. ¿A qué más se va a dedicar? ¿Qué otro producto nosotros podemos eh, ¿Qué exportar producto le de esa puede dar manera? plata? ¿O quién les puede dar plata? ¿Te das cuenta? O sea, estamos hablando de que es una crisis que se le viene al gobierno, aparte de que como no le da el dinero a los GATS y estos manes son las autoridades que más cercanas están a la población, y tú sabes que los indígenas son bien estructurados, también le van a hacer No mal. solo los indígenas, también la gente de otras naciones, el pueblo Entonces, montubio, los pueblos afros, sí, sin embargo, los indígenas tienen esta estructuración tal están que, mejor organizados que cualquiera. Y eso exactamente. es envidia de cualquiera, de cualquier movimiento político en Ecuador. La CONAIE, cuando se cabrea, se cabrea. Claro, entonces date cuenta, tal vez las marchas no lleguen a Quito, tal vez sean marchas locales las que estén, las que tal vez comiencen a hacer, pero de todas maneras ya se nota la inconformidad de la gente. Y después de eso, aparte de todo esto, o sea, aparte de que ya nos están cerrando las vías comerciales, aparte de que no estamos dando plata a los GATS y todo lo demás, tenemos la consulta popular. Aparte de eso, tenemos, o sea, se van haciendo un cúmulo de acciones, de malas acciones, que pueden desembocar en ya una protesta a nivel nacional. O sea, ese es otro spoiler que te puedo dar. O sea, Yo ya no creo después que, de las en lo elecciones, personal no creo que lleguemos porque estamos muy domesticados.
Es en lo que ya, personal. es que es un cúmulo de acciones que se están dando. Y la Entonces, gente va a decir, es que el man habla inglés, el muñeco de cartón. claro, sí, todo el mundo ahorita estamos con la novelería, ¿no? O sea, nunca averiguamos de qué se trataba la entrevista del anterior presidente en la que el man comienza a decirles que no es por bonitos ni por buena gente que le damos asilo político a la gente, sino que es para precautelar el riesgo que está corriendo su vida frente a ese estado. Pero claro, como el muñeco de cartón le imita y dice because it's nice y ni sé qué, entonces no pasa nada. ¿Te das cuenta? O sea, es un tema muy mediático al que le hacen canción, pero nadie averigua el fondo de por qué es que él se expresó de esa manera. Seamos honestos, mijitrín, tú eres el perrón de los perrones. Tampoco vas a venir con pendejadas. Si la gente se pelea que porque el vecino pintó su casa de un color que no me gusta. Se pelean una Eso sí, anécdota. sí, 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 o sea, yo Tengo una solo te digo anécdota con que eso. Me llegó una señora y me dijo, vea vecino, a este barrio lo van a llamar de tal manera. Y digo, chévere. No, es que ¿dónde queda el prestigio del barrio? Como si viviéramos en una urbanización aniñadísima. Lo peor de todo, como si yo viviera en una zona ultra fashion de San Francisco. No, yo vivo en un lugar popular. o sea, aquí el tema es que, te digo, o sea, la gente nunca va a ver el fondo o se va a poner a revisar algo. Simplemente después, cuando ya se dan cuenta que hubo un cúmulo de acciones que no llegaron es más, que fueron acumulando las cosas para que haya este tipo de problemas, ahí recién es que la gente dice, ah, no, no ha sido un buen gobierno. Ah, no, 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 yo la verdad ni voté por él. Yo voté nulo porque Como le pasó a tampoco Canguía, veo. nadie votó por el Canguía al final de su periodo. Pero lo que Sí, te quiero sí, decir, con la subida del IVA también sube el internet. es que todo sube, hermano. O sea, démonos cuenta de eso. Dicen que no, que el IVA no graba la canasta básica, pero a ver, ya desde cuando se hizo el anuncio, las tiendas están subiendo los precios de los snacks y de todo lo demás. Y no son las tiendas solamente, es que el proveedor le dice esto vale más. Claro, o sea, Por yo te ejemplo, digo si la desde, señora de la tienda donde compras, donde se compra cerveza, antes compraba 10 jabas, ahora va a comprar 9 o 10, 9 jabas y media, ya, digamos, porque ya no le alcanza. La cerveza que te costaba $2, ahora te va a costar $2.05. Ay, que son 5 centavos. El rato de beber, todo suma. por supuesto, es que de eso se trata. O sea, ya comienzan a hacer las especulaciones y dicen que no pasa nada, que la canasta familiar, y es gente que ni siquiera va a la tienda, ¿entiendes? O sea, que no tiene idea de lo que sucede y que no ve el precio en el Supermaxi de las cosas para comprarlas. Entonces, date cuenta que en este momento vamos a tener ahora sí una recesión. ¿Por qué? Por todo lo mal que está haciendo en este corto periodo el presidente. Después se va a reflejar en una recesión y eso va a convocar a... Es que, hermano, esto es tan sencillo como esto. La clase media, cuando le haces política pública para que ellos tengan un nivel de vida aceptable y cómodo, ellos piensan y se unen a la clase alta y creen que ellos son parte de la clase alta. Y comienzan a Eso es votar estadística. y comienzan a votar por esa gente de la clase alta. Cuando la clase alta entra, como en estos dos gobiernos que han pasado, lo que hacen es solo política pública para sus intereses. Entonces, cuando ellos hacen Como todas las los incentivos tributarios, energéticos, de claro, combustible, porque la industria, los grandes dueños de barcos reciben dice subsidiado. entonces después lo que hacen es que esta clase media que es golpeada por todas las políticas de esta clase alta que llegó al poder y baja nuevamente a la clase baja, les quitan derechos, les quitan un montón de cosas. Ahí ellos en cambio se unen con la clase baja para poder sacar a esta gente que ya pusieron, para poder volver a tener un Pero estilo de nunca se vida va a al menos admitir el aceptable. error. Créeme que eso ya es, en este país, en ese ciclo estamos.
O sea, ya nos estamos dando Ya, cuenta. ya lo hemos vivido algunas veces. Claro, votar por esta Porque gente, cada vez el periodo que pasa eso ya no es tan largo. claro. O Antes sea, eran 20 años, ahora son 6, 7, 8 años. bueno, esperemos que la gente se dé cuenta, ¿no? Pero ya te digo, o sea, en ese punto estamos en este momento. Rodrigo, un poquito más alta, no te escuché lo último. Te digo que en ese punto estamos en este momento y de ahí no vamos a salir. Mm. Créeme. Ya después Bueno, comienzan en las Estados Unidos, según movilizaciones. lo que, bueno, o sea, volviendo tratando del tema del FMI, o sea, básicamente tenemos que cumplir lo que nos pone el FMI para que nos den dinero, no como necesitamos, sino como ellos estimen conveniente. Tal cual. De eso se trata. Así es como es. Y nosotros tenemos que pagarles la deuda porque ya nos hicieron un préstamo en el 2019, me parece, con Moreno y hemos seguido pagando ese préstamo, ¿no? Pero, ¿qué se hizo en el 2019? Se inauguraron obras de los gobiernos anteriores, del gobierno anterior y nada más. De ahí Nada vino más. Lazo que inauguró 4 postes y puso una placa. Y nada más. ¿Y qué ha hecho este man? Aparte de ser mediático, que para eso sí son muy buenos. Bueno, que aquí el argumento es que se puede hacer en pocos meses. Exacto, exacto, es que ese es el argumento. O sea, como en tan poco tiempo no puede hacer obras, entonces seamos mediáticos, pues. Y hasta ahora les está dando efecto, ¿no? Tú ves el nivel de aceptación que tiene este presidente, sin Pero la haber... aceptación es intención del voto. Y claro, en lo que sale en los medios tradicionales es que el man, chicas, es un estadista porque ya hace aprobar 3 leyes económicas urgentes, porque el man Ya se está... firmamos el TLC con China. Prepárense, prepárense. Industria textil, ensambladores de autos, o sea, menos empleo. Ensambladores de autos. ¿Quiénes más? Fabricantes de zapatos. Ah, que vas a comprar un buzo más barato. Perfecto. ¿Con qué dinero, papito? Porque ya no tienes empleo. El TLC con China es un tema bien interesante también, que también se trató en estos días y Ayer, que en realidad, si tú ves los noticieros y eso, nadie ha dicho nada. O sea, más que se aprobó, nadie ha dicho nada. Nadie ha hecho un análisis profundo de cuáles son las ventajas y desventajas de tener bueno, verás que Indy Cronenberg, la más, eh, más pujante del mundo en este momento, ¿no? ahora, no es que soy, he visto a Indy Cronenberg, no somos amigos, ni nada que ver, pero él dijo que hay un informe que dice que salió hace 6 meses y que recién lo publicaron ayer. O sea, antes de ayer, perdón, porque ayer aprobaron el TLC y antes de ayer publicaron el informe que decía no firmemos. Y como se nos acabó el tiempo, reto de la creación, vamos a lo dejamos con más dudas, sí, sin miedo y sin duda. Saquen Pero ustedes mismos sus conclusiones. hay 3 spoilers, 3 spoilers. No, no es que fue en vano el tiempo. 3 spoilers. Tenemos 3 spoilers ya. Lucha social. Subida de los combustibles en junio dice, Claro, y veamos qué tal el desempleo también después del TLC con China. pero que eso vamos a sentirlo recién en 6 meses. Claro, Es que la valida costumbre. Ah, otra ahí cosa está que el es queridos. spoiler. Dejen de pensar que pan para hoy, hambre para mañana. Ahí ¿Y está el cuál era spoiler. el otro spoiler? Ah, paro. Vamos a ver si nuestras predicciones a lo Walter Mercado nos resultan. Con ustedes, el Google Borja. Bueno, pues amigos, qué lindo haber vuelto a conversar contigo, mi estimado Illich, y con nuestros radioescuchas o Espacio Videntes. de la creación. Espacios escuchas. Antes de la creación, antes que Internautas. Rodrigo se despida, yo me voy a despedir. Siga usted, Y primero les las damas. recuerda, y les dice que la cara de Gil es de uso personal. Rodrigo, Qué gusto, hasta la siguiente semana, un placer como siempre. chao, chao, Chao. chao. Peace.